Dios nos permite una vez más estar en contacto con ustedes a través de este medio y queremos aprovechar mucho el tiempo porque sabemos que los días se acortan. Acabamos de iniciar un año, el Señor nos regala un año o los días de este año, pero queremos aprovecharlos. Es sabiduría de Dios hacer esto, como hablábamos en el último programa del año pasado. Y el tema de hoy es unas palabras que Cristo declaró en un momento muy especial y que son palabras que debemos retener, no solo por lo que Él dijo y todo lo que esto implicó, sino que por su ejemplo podemos aprender de esta gran verdad. ¿Cuál fue esa declaración? Cristo dijo, la sabiduría se justifica por sus hechos o por sus hijos, como dicen las versiones más antiguas. Y estaremos viendo lo que esto significa en el contexto que tiene que ver con la misión del Señor, lo que Él hizo en la tierra. Porque una de las cosas que Dios nos enseña es que antes de que Él enviara a su Hijo al mundo, Él por medio de sus profetas, estamos hablando ahora los profetas del Antiguo Testamento, envió continuamente, digamos, piezas para poder tener un cuadro completo de quién sería, cómo sería, qué haría. Todas estas cosas el Señor las dijo. Fue un velo que abrió, reveló estas cosas. Y por medio específicamente del profeta Isaías, el Señor nos regala un cuadro precioso de ese Mesías que Él enviaría al mundo. La palabra Mesías quiere decir ungido, el ungido de Dios. ¿Qué estaría este hombre que vendría de parte de Dios? Estaría lleno del Espíritu Santo, tendría atributos divinos, por supuesto, sería una persona admirable, haría grandes prodigios a fin de bendecir al mundo con su presencia en el mundo. El creador de la tierra en el mundo se haría hombre, llegaría a la naturaleza humana como llegamos tú y yo, para desde ese estado Él pudiera, probando las cosas que nos ocurren, viviendo expuesto a muchas tentaciones, la palabra dice que nunca pecó, y eso le permitió completar su misión y llevar a cabo aquello para lo cual Él había venido. Algunas de las cualidades que poseería en Isaías 11:2 nos habla, estaría lleno del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu del Señor es descrito de esta forma: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y temor del Señor. Si vemos solo ese bloquecito, nos está describiendo a alguien que tendría la bendición de tener esa unción de Dios, el Espíritu Santo, de forma maravillosa, presentándose como una persona llena de sabiduría, llena de entendimiento, con capacidad, poder, omnipotencia para hacer las cosas que tenía que hacer. Aconsejaría, sería sabio y capaz de aconsejar. Y el espíritu de conocimiento, de hacer exactamente la voluntad de Dios y mantenerse en el temor de Dios, reverenciando a Dios, aseguraban que Dios enviaría, es decir, el Verbo hecho carne, Cristo Jesús de Nazaret, nació como Jesús de Nazaret, vendría a la tierra, estaría en la tierra, compartiría con los seres humanos para desde estas capacidades bendecir y ayudar. Pero Dios habló más, y en Isaías capítulo 61, si leemos los versículos de 1 a 3, esta misión es también descrita por Dios. ¿Cómo es descrita? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido Jehová. Y aquí empieza a decir, ¿cuáles son las características que podrían identificar a ese que Dios había estado anunciando y que ya estaba en la tierra? Si tú y yo hubiéramos estado en ese tiempo, ¿cómo nos hubiéramos dado cuenta de que Jesús era ese que estaba ahí, pero al mismo tiempo era el que Dios había anunciado? Por las cosas que hacía, por las obras maravillosas que hacía, por la enseñanza que tenía
y por su manera de vivir. Así que el Señor nos dice que Él traería buenas nuevas a los afligidos. Él vendaría a los quebrantados de corazón. Él proclamaría libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Él proclamaría el año de gracia de Dios, año favorable de Dios para el mundo, y cambiaría, perdón, muy importante también, estados depresivos que cargan las personas, que traen tristeza agónica a las personas, los cambiaría a estados de gozo y de esperanza. Si usted y yo sumamos lo que dice el leído en Isaías capítulo 11 y ahora en Isaías capítulo 61, nos damos cuenta que el perfil que Dios anuncia tendría ese que Él iba a enviar. Es algo realmente asombroso, maravilloso, admirable. ¿A quién nos envía Dios? A una persona especial, a una persona que tiene, por ser quien es, el Hijo de Dios, vendría como Hijo de Dios a la tierra, tendría todo lo necesario para tocar nuestras vidas, para cambiar nuestras vidas, si se lo permitimos. Tendría todo lo necesario porque el amor impregnaba, llenaba su vida a fin de darla, a fin de colocarse en lugar nuestro para que nosotros tuviéramos ese regalo enorme que Dios venía. Las revelaciones que Dios dio a Isaías anunciaban la llegada de este rey, como lo vemos en Isaías capítulo 9 y capítulo 11, un rey especial, un rey único, un rey soberano, un rey perfecto, que llegaría a la tierra y anunciaría la llegada del reino de Dios a la tierra. Tú y yo podíamos y podemos, los de ayer y los de hoy, podemos disfrutar de ese rey, de las maravillas que ese rey hace, porque es persona especial que Dios envió a favor de nuestras vidas. Estas revelaciones tenían que ver con que este rey no sería, esta persona no sería un desajustado mental ni emocional, no sería un incompetente social, no sería una persona que traería problemas, sino una persona llena del Espíritu de Dios y con la sabiduría e inteligencia necesaria de parte de Dios para que pudiera ayudar, pudiera aconsejar. Sería alguien que no deprimiría a las personas, sino que traería hacia ellas la esperanza, el gozo, la salvación. Traería a cada una de esas personas lo que necesitaba, como lo puede hacer en el día de hoy. Porque esta persona que viene de parte de Dios no era una persona inmisericordia, sino compasiva. No era una persona, como he dicho, desequilibrada, sino una persona templada, con dominio propio, una persona que amaba, que podía expresar el amor, benigna, una persona estable, madura. Todas estas cualidades tan hermosas las tiene Jesús, las tuvo en el momento en que llegó a la tierra y las sigue teniendo hasta el día de hoy. Y todo lo que Él vino a hacer, lo sigue ofreciendo para ti y para mí. Ese regalo tan precioso, la pregunta inmediata es, ante alguien así, ¿cuál debe ser nuestra respuesta natural, voluntaria, inteligente? Aceptar que esta persona viene a dar, viene a completar, viene a hacernos plenos, viene a darnos una visión diferente de la vida, nos va a ayudar, nos va a aconsejar con sabiduría. Sin embargo, Dios, que todo lo sabe y lo ve de antemano, hace también una revelación que vamos a ver ahora en el segmento que sigue. Ahora regresamos.
Decía al término del segmento anterior que el Señor, el Dios eterno que reveló cómo sería, qué grande, admirable, qué maravilloso, qué amoroso sería aquel que vendría lleno del Espíritu Santo, con sabiduría, con capacidad para aconsejar, estable, maduro. También dijo que el ser humano no comprendería quién era y lo rechazaría. Increíble, absurdo realmente. ¿Cómo vamos a rechazar a alguien que viene a hacernos tanto bien? A alguien que es perfecto, que no es como nosotros en nuestras reacciones, pensamientos ni manera de vivir. Y sin embargo, Dios dijo, Dios adelantó, Dios anticipó, Dios reveló que así sería. Allí mismo, en Isaías 53, el Señor habla de que sería despreciado y desechado por los hombres. Habría un maltrato hacia ese que Dios enviaba. Habría actitudes beligerantes. Habría un menosprecio marcado en contra del Señor Jesús. El Señor dijo que no sería estimado, sino rechazado. El Señor eterno, que todo lo ve, dijo que sería oprimido, afligido, maltratado, herido y asesinado. Y dijo además que sería evaluado de forma incorrecta, porque haciendo el ser humano todo lo que hacía en contra de él y los sufrimientos que padeció por eso, se interpretaría que era Dios que lo estaba castigando. Nuestra ceguera a veces llega a unos puntos tan altos de lo absurdo que es casi irreconocible que nosotros hagamos cosas así cuando Dios nos hizo personas también inteligentes y sabias. Pero el pecado nos quitó la capacidad de poder entender las cosas espirituales. Por eso Dios lo envía lleno del Espíritu Santo para que nos enseñe, si le permitimos, retomar el camino que nos permitirá discernir espiritualmente las cosas de Dios y no rechazar aquello que viene de Dios. No dar por pérdida, no dar por catalogar de basura aquello que Dios nos envía. Dios dice, y vuelvo a repetirlo, ¿cómo sería admirable consejero, lleno del Espíritu de Dios, hacedor de obras maravillosas, un maestro excelente? Sin embargo, el ser humano lo menospreciaría. Y ante esta realidad es que nuestra historia de hoy, o el estudio que queremos empezar hoy, que será hoy y la próxima semana, estaremos hablando de esa respuesta de Jesús. Pero la sabiduría tiene frutos, tiene hijos. Y esos hijos son los que identifican que hay sabiduría. Porque nosotros vamos a ver ahora algunos de los maltratos que Cristo recibió. En primer lugar, fue llamado por sus enemigos hijo de fornicación, porque se creía que era hijo de José, pero se sabía que María había quedado embarazada y se entendía que esto era por una fornicación, es decir, quedó embarazada cuando todavía no se había dado la bendición o consumado el matrimonio. Fue menospreciado por eso, por aquellos que se creían puros y limpios y que sí sabían parte del asunto, pero no investigaron, cosa que ocurre en el ser humano, acusar a alguien sin saber realmente cómo pasaron las cosas. Nosotros sabemos que Dios eligió a esa mujer y como había la profecía dicho, y eso lo hablamos también a final del año pasado, había dicho una virgen concebirá. Dios fue el que lo hizo. Pero Cristo fue menospreciado por eso y le dijeron, lo recoge Juan en el capítulo 8:41, Cristo dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un Padre que es Dios. De esa forma decían, tú eres uno que no tienes a Dios porque tus orígenes son malos. Nosotros sí estamos bien. Primera cosa, menospreciar a Cristo porque entendían que había nacido de una forma que no era. Segundo lugar, Mateo 9:9-11, a Cristo es llamado
como vamos a leer ahora, llamado un hombre que se reunía con pecadores y con recogedores de impuestos, que casi todos eran ladrones o terminaban siéndolo. ¿Qué es lo que pasó? Cristo pasa por la oficina de los impuestos, ve a un hombre sentado en la mesa escribiendo, un oficial. Ese hombre se llamaba Mateo y Cristo le dice, sígueme. Dice, y este hombre se levantó, lo dejó todo y siguió a Jesús. Este hombre, más tarde, Cristo es invitado por él a su casa y Cristo fue con sus discípulos, dice que sentados a la mesa, empezaron a llegar personas que recogían o eran compañeras de Mateo en el oficio, recogedores de impuestos, cobradores de impuestos y pecadores. Y dice la palabra que el comentario de los fariseos fue el siguiente. Le dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Es decir, ¿cómo si él es quien dice ser un rabí? ¿Por qué él hace eso? ¿Por qué se junta con personas así? ¿Por qué se asocia con pecadores? ¿Por qué se sienta a compartir sentado a la mesa con personas de ese tipo? Porque eran menospreciadores de los que ellos llamaban pecadores y realmente esa parte era real, pero ellos no se veían a sí mismos. Así que le dicen a los discípulos eso, pero ellos nunca se veían en el espejo de lo que ellos hacían. ¿Qué es lo que Cristo dice? Dice allí, al oír esto, Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Aquí empieza el que iba a ser de parte de Dios lleno de sabiduría y conocimiento, empieza a dar sabiduría. Les está diciendo, yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Y estos lo son. ¿Por qué robar, pecar de cualquier forma, es un síntoma de que somos pecadores? Y Cristo está diciendo, yo vine a eso. Yo vine a buscar, yo vine a salvar lo que se había perdido. Ustedes, como entienden que están sanos, no me necesitan. Sin embargo, Cristo le dice, tienen que aprender algo. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ellos hacían muchos sacrificios, ayudaban mucho, hacían cosas que entendían que era en contra de lo cómodo o de vivir una vida a su manera. Sin embargo, estaban muy lejos de Dios. Y Cristo les dice, aprendan lo que es la misericordia. Aprendan a tener un corazón sensible. Aprendan a entender que no pueden acusar a otros cuando ustedes son duros, rígidos, de corazón seco e insensible. Así que Cristo les da una gran lección y les dice, yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Ahora fíjese bien, de este perfil que hablamos del principio, admirable consejero, el que puede darnos un consejo bueno, sano, este es también humilde. Jesús es humilde. Jesús siendo Rey de Reyes, Jesús siendo el Verbo, el Eterno, se humilla, viene a la tierra, viene al mundo a salvarnos. Y ante estos críticos que Dios había dicho van a menospreciarlo, no van a apreciarlo, lo van a maltratar, Cristo se muestra humilde. Para usted, o para mí, o para nosotros, cuando alguien nos ataca, cuando alguien nos afronta y nos quiere decir cosas desagradables o las dice, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos cuando somos maltratados? Cristo viene a enseñarnos que Él podía responder con sabiduría y seguir teniendo misericordia. Era manso y humilde de corazón. Le dijeron a Cristo glotón y bebedor, otro insulto. Estamos viendo insultos. Hijo de fornicación, uno que se junta con pecadores y con
recaudadores de impuestos con ladrones. Y ahora le dicen, tú eres un glotón y un bebedor. Estaba Cristo hablando de Juan el Bautista y decía, qué incongruentes son ustedes. Ustedes ven a Juan el Bautista y le dicen, este hombre no come ni bebe, debe tener un demonio. Ven a mí que como y bebo y me dicen soy un bebedor y un comilón, un glotón. Y les decía qué incongruentes son ustedes. Ustedes hablan, acusan, sin embargo nunca se miran a sí mismos. ¿Qué es lo que Cristo dice? Cuando termina de decirle, mirad, así dicen de mí, dice Cristo, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, Cristo termina diciendo, su colofón fue, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Ustedes dicen que yo no sirvo para nada. Me descalifican continuamente. Me tratan como una persona que no tiene ningún valor. Me menosprecian. Es decir, lo que Dios dijo que el mundo iba a hacer con Jesús, Cristo lo está viviendo en la tierra. Pero Él termina diciendo, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Quiere decir, los hechos son los que van a hablar. No el menosprecio, no lo que ustedes piensen, sino cuál es el resultado, cuál será el resultado de mi misión en la tierra. La sabiduría que Dios me ha dado, con la que he venido, ¿cuál será el resultado? ¿Será como ustedes dicen o como la sabiduría de Dios establecerá? Y rápidamente quiero ver dos resultados de esas acusaciones, lo que resultó realmente. Al pasar el tiempo, lo que se vio. Hablemos de Mateo, el primero de los ladrones con licencia. Su oficio era cobrar impuestos y lo hacían siempre de forma abusiva. Y tenían una gran tajada para ellos, se hacían ricos en ese trabajo. Cristo lo llamó, Mateo lo siguió, fue fiel. Más tarde Cristo lo llama a ser un apóstol y Mateo termina escribiendo este evangelio que conocemos como el Evangelio de Mateo, donde presenta a Cristo a los judíos como Rey y Señor, como el perfecto. Este hombre abrió su corazón a Dios. Este hombre inservible para el mundo, para la sociedad de su tiempo, fue un hombre que al estar en contacto con Jesús cambió. La sabiduría es justificada por sus hechos. Segundo ejemplo, Zaqueo, el gran recaudador de impuestos, el jefe de la oficina de impuestos en la ciudad de Jericó. Hombre muy rico, Cristo lo ve, le dice, yo quiero estar en tu casa. Y cuando termina de hablar con con Zaqueo, él se levanta y delante de todos los que estaban ahí confiesa, yo quiero darle la mitad de mis bienes, de mis riquezas a los pobres. Y si a alguien le he defraudado, le voy a dar 4 veces lo que le cogí. Hay una respuesta inmediata. Cuando Cristo toca una vida, Él empieza a cambiarnos. Él empieza a transformarnos, para eso vino. Y el resultado de su obra, el resultado de la sabiduría con que enseñaba, del poder espiritual, del Espíritu Santo hablando a través de Él, de la misericordia, entonces hacía que personas necesitadas y que reconocían su necesidad vinieran a Él. Estas personas no se convertían en acusadores, sino que apreciaban. No terminaban siendo personas que maltrataban al Señor, sino que lo amaban, reconocían cuánto bien Él les hacía. Él marcó la diferencia. Cristo marcó la diferencia. Y aunque todavía el mundo lo sigue maltratando, Él sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y te está invitando a ti que lo hagas. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a ver la semana que viene, cómo Él es maltratado por los hombres del siglo XXI, cómo Él es menospreciado. Y veremos con la palabra de Dios lo que se dice de Cristo en este tiempo. Así que te invitamos a estar presente
en la semana que viene, viendo esta parte final de este estudio. Termino diciendo, Cristo es el enviado de Dios para liberar a los cautivos, para sacar a los que están en cárceles de opresión espiritual, mental, emocional y hasta física. Él sigue siendo el mismo Señor. Dios te bendiga. Aprovecha al que tiene sabiduría para que te llene de ella.